que tenías unas declaraciones de una miembro del partido en Artemisa. A ver, cuéntanos. Bueno, te cuento que la jefa del partido en Artemisa está preocupada por el poco crecimiento de la militancia, es decir, la poca iniciativa del pueblo de participar en estas convocatorias que ellos están haciendo. Y ella misma se pregunta y se responde. O sea, te los voy a compartir para que ustedes mismos analicen. A ver. Vamos a ver. Al crecimiento al partido. Yo a veces me pregunto, incluso yo misma me doy cuenta, ¿será posible en un escenario tan adverso lograr crecimientos sostenidos en el estado de la militancia? Y yo le reconozco y yo misma me respondo, bueno, en este escenario tan adverso hay personas que se destacan, hay personas que crean todos los días, hay personas que no se amigaron ante las dificultades, hay personas que buscan alternativas de solución al problema, hay personas que están en la primera línea con nosotros todos los días, hay personas que no descansan. Es existir un punto importante del bloque de la economía para cierre de año. Dime algo. Dime algo de este señor. A Ella ver. misma se pregunta y ella misma se... Yo sé que formó una jerigonza que lo más probable es que tú no hayas entendido nada. No entendí parte, la verdad que te iba a pedir, por favor, una traducción. Yo sé, estoy convencida porque es que ni un Entonces, cubano... cuéntame, ¿qué es lo que ella pregunta y qué es lo que ella responde? Ella se pregunta que por qué hay poco crecimiento en la militancia en Artemisa, pero que ella misma cree que es una provincia. A ver, se nos apaga. ¿Será que se cayó o estás ahí? Porque en mis tiempos, cuando mi madre me enseñó sobre las provincias cubanas, pues Artemisa era una ciudad dentro de la provincia de Pinar del Río, la provincia que quedaba más cercana hacia La Habana, pero ya todo eso cambió con los últimos años del castrismo, eso se repartió de otra manera. ¿Ahora cuántas provincias hay? Hay 15. Ah, antes eran 6, 7, ¿no? Imagínate Sí, no, duplicar. y después fueron creciendo y creciendo, ahora se unió Mayabeque y Artemisa. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de lo que estabas diciendo porque se nos fue por un momento el audio. Entonces, Sí, ella pregunta que por qué no hay tanta gente militante. exacto, Porque que no hay hay tanta hambre. gente cuando estamos hablando de una provincia que aporta al país, que tiene grandes crecimientos y lo que la realidad es que nadie quiere formar parte del Partido Comunista de Cuba debido a que tienen que decir mentiras constantes y vivir sin alimentos en su casa. Sí. ¿Cómo tú vas a repetir? Este año estamos creciendo sosteniblemente, los discursos que ellos dicen, y cuando tú llegas a tu casa no tienes electricidad, no tienes comida que darle a tus hijos, no tienes zapatos para llevarle a la Sí, que escuela, igual, no ¿cuál tienes es la motivación? Porque tú me dices, por ejemplo, aunque sea que tú eres de los favoritos y tú sí estás recibiendo algo, entonces tú vendes la patria, obvio, porque por lo menos estás con 4 frijoles. Pero es que ni siquiera esos Exacto. 4 frijoles ya le están dando a la gente. Claro, no le están dando Qué horror, absolutamente Dios nada. Entonces, mío. el cubano está cansado de resistir, está cansado de repetir consignas, está cansado de buscar una voz de aliento cuando no la encuentran en ninguna parte. O sea, la realidad es que el país está completamente colapsado, incluso perdiendo unión. Los jóvenes hoy están despertando de una forma impresionante. Yo lo digo, desde el 11 de julio de 2021 vimos una movilización por parte, yo diría que mucho antes, o sea, mucho antes porque no podemos hablar cuando se habla de despertar de la juventud de Movimiento San Isidro. O sea, ha habido un despertar desde los artistas, desde los jóvenes, desde cada uno en su pedacito, ante la realidad y el cambio que es necesario, porque muchos vieron como única salida el irse del país, pero la realidad es que no todos tienen esa posibilidad en las manos, y entonces el que no la tiene se dio cuenta que quedarse de los brazos cruzados no era una salida, que tenía que hacer algo y tenía que manifestar un cambio. Yo por eso también te traje otro video que estos jóvenes del Cuartico me han impresionado muchísimo, sobre todo porque hablan con mucho sentimiento y con un sentido de pertenencia, que es lo que yo siempre trato de rescatar del cubano, que aún quedan cubanos que no están para boberías, sino pensando en el cambio real que quieren dentro de la isla, y esto es un ejemplo de eso. Son muchos jóvenes que obviamente también son amenazados por parte del régimen, pero aún así siguen pendientes de que quieren un cambio. Y vamos a escucharlos para que tú veas qué precioso lo que están diciendo. Lo que tiene que cambiar, y Cuba, lo que tiene que cambiar, y punto. El
partido no es Cuba. Un país no puede ser rey de una ideología. No puede haber manera donde solo existe uno medio, una voz y una verdad oficial. Exigimos el fin del monopolio político. Exigimos pluripartidismo real. Wow. Eso es real. Poder que pueda perder. Porque si ese poder no puede ser cuestionado, entonces es dictadura. Llámalo como quieras. Exigimos tribunales independientes donde la justicia, en lugar de solo castigar, también proteja. Exigimos que más nadie vaya preso por grabar, escribir o protestar. Porque si la ley solo sirve para silenciar, entonces no es ley, es represión. Exigimos libertad de expresión total, sin censura y sin mira. Porque la democracia la palabra no se regula. Y si no se puede decir lo que se piensa, entonces no es un país. Esto no es una cárcel. Exigimos legalización plena de la propiedad privada. Entienden de una vez que el cubano tiene el derecho de emprender sin tener que pagar el peaje ideológico. Porque si el Estado solo permite lo que le conviene, entonces no gobierna, domina. Exigimos una educación que desarrolle la conciencia, que se enseñe a pensar, no a repetir. Donde se hable de historia completa y no solo de mitos oficiales. Porque si la escuela forma súbditos y no ciudadanos, entonces no es más que una fábrica de sumisión. Exigimos transparencia, límites al poder, control ciudadano. Wow. El Estado rinda cuentas, que el pueblo, por una vez, sea quien decida. Exigimos reconocimiento público del daño histórico, de las décadas de represión, exilio, humillación y silencio. Exigimos que se respete la memoria y que se haga justicia. Esto no es negociable, esto no es simbólico. Es urgente. Es ético. Y si no lo hacen por voluntad, lo harán por presión. Porque cada vez somos más los que no callamos, los que no pedimos permiso, los que no esperamos milagros. Los que construimos, los que exigimos, los que despertamos. Este país ya no necesita más reformas. Necesita que se acabe el abuso y el chantaje. Y eso empieza por decirlo alto y claro. Increíble. Yo siento que la juventud de hoy, sea en Cuba, donde quiera, está, fíjate, el péndulo, los de generación Z o los antes, los milenios, tenían una actitud, y yo veo que esta gente es más joven, creo que la generación Z tiene un despertar, fíjate que es algo que está pasando incluso en este país, que se están acercando más, por ejemplo, a la iglesia. Hay muchas personas que están buscando ese aliento espiritual que antes no se veía. Incluso tengo una amiga que es maestra en la universidad y ella me dice que el currículo estaba escrito más como para la generación influida hace solamente 5 años por lo de George Floyd, pero que los jóvenes hoy quieren otra cosa. Fíjate. Seguro. Sí, Y eso es lo que estamos viendo incluso en Cuba. Porque claro, el despertar de los jóvenes, a ver, el régimen cubano por años y debido al adoctrinamiento trató de aislar ese sentido de pertenencia de que Cuba es de los cubanos y no de la cúpula castrista que lo gobierna. Y el despertar hoy se debe, sin lugar a dudas, gracias a las redes sociales, porque Cuba vivía como una isla cárcel, aislada de lo que estaba sucediendo fuera de ahí. Solamente el que se iba incluso no le permitían regresar para eso mismo, para evitar un flujo de información y que pudiera haber un despertar repentino. Y incluso tenemos que volver a mencionar también lo que sucedió el 17 de abril de 1961, cuando un grupo de cubanos exiliados trató de ir a rescatar a Cuba de los Castros y estos vendieron la narrativa de que eran los americanos los que habían ido. Entonces, por años esto se fue repitiendo, pero hoy las redes sociales han permitido, y también por supuesto los éxodos históricos, que ya empezó a haber una comunicación, que algo está mal y que los responsables son ellos. Y el deseo del cambio, el deseo de, independientemente de que, yo por eso siempre digo, el comunismo romantizado puede ser una cosa muy linda. Y sí, es una maravilla, claro, mientras que no sea para los seres humanos y sean para robots. Ese es el problema, que el ser humano no lo puede practicar por un instinto animal. No va más allá de lo que tú creas y de lo que tú pienses. Incluso, vámonos a todo lo que queramos mirar. Si tú miras la religión, por cuánta historia de los años y de los años y de los años hay curas que han tenido que dejar de formar parte de la Iglesia Católica porque se han enamorado. Y es que es un instinto animal y no es un delito, no es un peligro, es sencillamente algo que les brota y que les nace y que no todos pueden practicar la misma convicción. Y entonces el ser humano, por su mayoría, es ambicioso y la ambición con el comunismo no liga. Entonces es disfuncional esa teoría y hay que entenderlo, y más cuando por tú mantener esa ideología tú ejerces represión, fusilamiento, silencio, miedo o destierro. Pasa a ser completamente ilógico. O destierro, que te vayas de tu propia patria. Muy doloroso. Exacto. Pero bueno, mi amor, ha sido un placer, como siempre, hablar de estos temas. Y como siempre te digo, mañana tenemos otra oportunidad
para seguir Seguro. conversando y seguir proponiendo la libertad de Cuba. La verdad que es un tema muy importante. Ayer yo mencionaba en ese evento en el museo que llegó un momento donde desperté y me di cuenta la importancia de llevar la batuta y de verdad hablar de este tema. Incluso hoy voy a participar en un panel donde en inglés voy a estar hablando, ¿no?, del impacto del retiro de Maduro, del posible colapso y el movimiento hacia la democracia en Venezuela, el impacto que tendría sobre Cuba. Y me alegro hacerlo mucho y te digo que es en inglés, porque creo que ese es el público que más necesita escuchar esto, porque entre Por nosotros supuesto. mismos, entre nosotros lo sabemos. No sé Claro. otros países también, entre los cubanos esto lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y no lo critico, me parece importante hablarlo, Por supuesto. mejor que soltar la batuta. Pero creo que el público americano necesita escuchar esto. Esta conversación en inglés es crítica, me parece a mí. Me Claro, parece a mí. no, y es muy necesaria, sobre todo porque tú misma nos has contado que el americano no conoce realmente cómo Nada, funciona para en nada. su realidad el régimen de La Habana y también el de Venezuela, que es una narcodictadura altamente peligrosa. Hoy estamos viendo cómo han salido también otros dictadores al panel, porque por ejemplo, aunque con cierta incertidumbre, vimos a Vladimir Putin manifestar su apoyo al régimen de La Habana y al de Venezuela. También Daniel Ortega exigiendo la liberación de Maduro. O sea, estamos hablando de que la necesidad de que estos dictadores dejen de existir es imperiosa. Y mientras más se hable, y mientras más se pueda ejercer presión, y mientras más personas se sumen a esto, pues es maravilloso. Y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Esperemos que el plan para Venezuela dé fruto. Obviamente el cubano piensa así porque tiene la esperanza de que va a tener una repercusión positiva en la isla, aunque yo creo que ninguna transición va a ser fácil, obvio. Va a haber Seguro. desafíos grandes y me imagino sufrimiento de alguna parte. Siempre hay quien apoya el régimen, que para mí es Sí. insólito, pero tú lo Para mí entiendes también, bien. pero el mundo para ser mundo dicen que tiene que existir de todo. Claro. Por cierto, ¿sabes que hay una noticia de última hora? No sé si ya la viste, que murió el diseñador de moda Valentino Garavani a sus 93 años. Sí, eso lo acabo de ver y pensé, qué lindo que tuvo una larga vida, 93 Así años. es. Yo no espero 93 vivir años. tanto, pero que Ah. Dios me lo bendiga. No, Dios mío, 93 está duro eso, pero bueno, Oye. qué bueno que vivió y nada, Valentino, eso sigue siendo una marca costosísima. Yo no tengo nada de Seguro. Valentino. A mí me encanta Valentino. Sí, bueno. Amiga, nos vamos, menos mal que nos queda más días, más Seguro. años para Toda seguir una vida. en el tiki tiki, toda una vida. Dios te bendiga. Gracias por Igual a ti, estar. mi vida. Y gracias por tu inteligencia y por por tener estas conversaciones tan amenas y tan importantes para el futuro de Cuba. Seguro, gracias a ti también porque compartes desde una dulzura y estoy convencida que la audiencia agradece mucho tu existencia, porque gracias. siempre he pedido poder conocer a personas que no sea perolata, sino que logren que llegue la información, pero desde una forma amena, porque a veces la política y todas Es estas duro, esto es noticias duro. son muy Y la duras, y historia de entonces, Cuba es oscura. Es algo seguro, feo. el enfoque que tú le das es muy dulce y llega, que es lo más importante. Entonces, que podamos gozar de tu presencia por muchísimos Gracias, mi años, amor. 94, 104, Ay, no. 104. Bueno.